Buenas noches, hermanos y amigos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Aquí estoy, este es su servidor, el hermano Zapata, pastor de la Iglesia de Dios, Comunidad Divina, aquí en el sur de Connecticut, abriendo otro capítulo más del estudio de la palabra del Señor, aplicada para estos tiempos, en los tiempos más fieros, más difíciles, más desafiantes que puede el mundo vivir. La palabra de Dios siempre va a ser un refugio para nuestros corazones y una arma para nuestra defensa. Así que quiero agradecer a Dios junto con ustedes por darnos un nuevo día en la tierra y podernos detener en el día, al terminar el día de afanes y de diligencias, a estudiar la palabra del libro de los libros. Así que quiero invitarlos a estar en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 12. Y voy a estar hablando acerca de valentía, no violencia. Bendito el nombre de nuestro Dios. Así dice la palabra del Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino del cielo es tomado con violencia y solo los valientes los arrebatan. En otra traducción está: el reino de los cielos se hace violencia y solo los violentos lo arrebatan. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Bendícela, prospérala y hazla vivir en nuestras mentes y nuestros corazones. Bendice cada hermano, cada amigo, cada persona que con amor y humildad se acerca a estudiar tu palabra con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo a cada uno de ustedes y le doy la bienvenida. Invito a cualquier otra persona que está cerca, que quiere también participar, interactuar también con nosotros, puede mandarnos sus preguntas, puede mandarnos también sus sugerencias. Estamos para aprender y pienso que todos nosotros, si nos unimos, aprendemos más juntos que separados. El tema de hoy está muy afinado con el estado de crisis que vive el mundo. Como para muchos sería algo inesperado, algo inusual que nunca pasó por sus mentes. Pero al acercarnos a las escrituras, a la palabra viva de Dios, encontramos que de verdad para los últimos tiempos se van a acontecer muchos eventos dolorosos que van a afectar a muchos, obviamente. Mientras más tiempo pasa, también va a haber una población más grande y también a la vez más vulnerable a cualquier evento negativo. Jesús no fue un experto en sociología, ni tampoco fue un científico en estudiar el exterminio masivo de la raza o estudiando los grandes desastres naturales. Jesús sencillamente fue el Hijo de Dios viviente y a través de la presencia del Espíritu en su vida profetizó, anticipó en su palabra profética muchos eventos dolorosos. Pero cuando también observo hace unos días que vamos de dolor en dolor, de crisis en crisis, de escándalo en escándalo en el mundo que vivimos hoy, como si fuera una parada interminable de dolor y de sufrimiento. Recientemente ustedes pueden también darse cuenta que tuvimos un evento muy doloroso en la zona norte de Estados Unidos, en donde una persona falleció en el momento que estaba siendo apresado. Este hombre de unos casi 50 años de vida, lleno de vida y de salud, trató de hacer una compra en una
un comercio, una tienda de la zona, pero llevaba $20 falsos. El dueño del negocio, como es usual, llamó a la policía y la policía trató de detenerlo y forcejearon, lo entraron en el carro y luego afuera volvió y forcejeó y el policía lo mantuvo con la nuca pegada al cemento, al pavimento, poniéndole las rodillas con fuerza, y como lo hemos visto en el video, este hombre murió. Obviamente que es tan doloroso por todos los lados, porque ni $20 ni $1000, ninguna de estas cosas pueden compensar las dos ofensas grandes. La primera es Dios quien da la vida. Es sagrada, primero, y debemos respetarla. El que la dio, que la quite. Ninguno de nosotros tenemos tal potestad, porque aún ni la propia vida nuestra nos pertenece. La segunda ofensa dolorosa de esto es que también la persona que muere es una de la minoría en Estados Unidos. Es una persona afroamericana. Y vuelve otra vez a abrir la brecha, la llaga, la herida que ha estado sangrando por siglos de un pasado de esclavitud, de racismo y de discriminación. De tal manera que es prácticamente intolerable el ver cómo los seres humanos, con la dignidad y la imagen de Dios en ellos, son tratados como nada. Por un lado, porque todo lo que veo aquí es un espíritu de violencia que está de extremo a extremo, hermanos y amigos. El primer extremo es que el policía, al tratar de aplicar la ley, justamente, al tratar como dice en inglés, reinforce the law, al tratar de hacer cumplir la ley aquí del país, él prácticamente se excede y se pasa. Y sale de ser un policía a ser un verdugo. De ser un agente de paz a ser un agente de muerte. Intolerable. Muy doloroso. Lo segundo es que la persona que está muriendo es una persona indefensa, por un lado, y por el otro lado veo que las personas que ahora mismo están protestando, muchos de ellos han aprovechado la protesta para hacer algo parecido a lo que hizo el policía. Violencia otra vez. Violencia. Violencia para personas muchas veces afectadas que no tienen ninguna culpa. Personas que han aprovechado para saquear negocios, personas que han luchado con dignidad y legitimidad para echar su negocio al frente. Por eso este título de hoy yo lo puse así: valentía es lo que Dios quiere, no violencia. Bendito el nombre de Cristo. Y hay un texto en la Escritura que es oscuro, que todavía los expertos en interpretación bíblica no han podido dar como si fuera con el significado satisfactorio de poder decir qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo: el reino de los cielos se hace violencia y solo los violentos lo arrebatan. Porque la impresión que está dando ahí a manera rápida es como indicando que Dios patrocina la violencia. Es dando como una indicación que el verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios tienen que ser violentos. Esa es la impresión que nos da a manera rápida. Pero si nosotros notamos que la misma naturaleza del Señor Jesucristo, quien está hablando de esta palabra, fue de no violencia, entonces podemos descartar de manera segura y absoluta el significado de que Dios quiere
que Dios quiere violencia en su pueblo. Dios no quiere violencia en ninguna de sus formas. Valentía sí, violencia no. Y me gusta la palabra del Señor Jesucristo cuando Él está hablando de Juan, porque ese mismo Juan es un profeta que fue víctima directa también de la violencia, del abuso de poder, del autoritarismo, del espíritu de muerte y destrucción y de irrespeto a la dignidad y a la santidad de la vida humana. Porque ese mismo Juan fue el profeta que confrontó a dos personas que estaban en una relación anómala, una relación marital anómala, pero eran dos personas de poder. Y eso fue una sentencia de muerte para Juan. Y yo quiero que nos detengamos un poquito en esta hora, el pensar que el éxito nuestro no está basado en violencia. El éxito nuestro no está basado en la largura de años que podemos vivir. El éxito nuestro no depende de cuántas cosas podemos nosotros conseguir en la tierra. Porque si fuera así, la vida de Juan Bautista hubiese sido el más grande de los fracasos en el Nuevo Testamento, tanto la de él como la de Jesús, porque ambos coincidencialmente fueron víctimas directas de la violencia, pero fueron dos personas valientes. Por eso Dios le interesa que nuestro corazón tenga valentía y no violencia en nuestras manos. Cuando Jesús está hablando de Juan Bautista, no lo está presentando como un hombre derrotado. Fue un hombre que murió sin hijos, no se casó, no tuvo negocios, no tuvo ningún repunte de gloria en ninguna área de la tierra, excepto en su relación con el Mesías. Y es precioso ver la forma como el Señor Jesucristo enfoca la vida de Juan. Cuando ustedes tengan tiempo pueden examinar este libro de Mateo capítulo 11 y darse cuenta que Jesús empieza desde el verso 7 en adelante a hablar, a darle una alabanza genuina a Juan el Bautista, que no es muy típico en la vida de Jesús. Jesús sí afirmaba a la gente, Jesús sí reconocía a las personas, pero no era típico del Señor Jesucristo dedicar un tiempo extenso a hablar de alguien. Pero entre los discípulos de Jesús había muchos que habían sido discípulos de Juan previamente. Y la impresión que había dado final era que Juan había sido un fracasado. Una persona que aparentemente no tenía la protección divina y por eso murió. Una persona que aparentemente falló en algo y Dios lo castigó. Una persona que intentó hacer algo y no lo logró. Un hombre que aparentaba que Dios lo había abandonado. Jesús dice que no. Jesús dice que no. Jesús dice que Juan fue valiente, pero no violento. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Dios quiere valentía en el corazón, no violencia en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestra boca. Bendito el nombre de nuestro Dios. Cuando el Señor Jesucristo está hablando eso, comienza a hablar algunas cosas de Juan. Dice que Juan, verso 8, fue un hombre esforzado, valiente y sacrificado. Él lo compara a este hombre que sale al desierto, que la caña no la puede, el viento no lo puede derribar. Y lo menciona a él como un hombre esforzado, que pagó en su vida personal con un gran sacrificio para realizar la misión que le fue encomendada por el Padre de introducir públicamente a Israel el Mesías de Dios. Segundo, Jesús en el verso 9 dice que Juan fue mucho más que un profeta. Él dijo, he aquí un profeta y mucho más que un profeta.
es Juan. Bendito el nombre de Dios. Verso 9. El verso 10 dice, Jesús dice que Él es el más grande para Jesús. Estoy hablando para Jesús. Para otros, Juan podía ser un cobarde que se dejó matar. Para otros, Juan podía ser una persona que se metió en lo que no debía y por eso, al confrontar a ese poderoso tetrarca de los Herodes, murió, lo mataron. Juan estaba en el centro de la voluntad de Dios. Juan estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y cuando Jesús habla de esto, él dice de Juan, y dice, de los nacidos de mujer en la tierra, no hay uno más grande que Juan Bautista. Bendigo el nombre de nuestro Dios. Amén. Y vuelve el Señor y cuando llega al verso 11 y el verso 12 dice que la relevancia de su ministerio, que aparentemente fue insignificante, de Juan el Bautista se predica muy poco. De Juan Bautista se conoce muy poco de su vida, de su crecimiento, de su desarrollo. Y sabemos más de su muerte que de cualquier otra cosa. Pero cuando Jesús está hablando de él, dice al final, una de las últimas alabanzas que le da a Juan Bautista es que su presencia y su propósito, el propósito y la presencia de Juan Bautista fue de tanto impacto en las riberas del río Jordán en Jerusalén que cambió la dispensación espiritual en el mundo. Claro que con la presencia del Mesías iba a cambiar. Juan fue un agente de Dios. Juan fue un portavoz viviente de la palabra de Dios. Juan se unió al salón de la fama de los hombres valientes que han muerto por su fe y sus creencias firmes en el Señor. No solo es un profeta, es héroe de la fe y es mártir en nuestra vida religiosa. Hay muchas personas que han muerto en la guerra, hay personas que han muerto robando, hay personas que han muerto haciendo daño, hay personas que han muerto haciendo muchísimas cosas que no debían hacer. Juan el Bautista murió haciendo la voluntad de Dios. Y es que Dios le alegra tener personas que le sirvan con valentía y no con violencia. Así que dice la palabra que cambió tanto la dispensación cuando Juan salió al escenario, salió del desierto a anunciar en la ribera de Jerusalén y a bautizar, y causó un impacto, hubo un avivamiento hubo, donde muchos fariseos y muchos escribas descendieron al Jordán a ser bautizados por Juan. Había un avivamiento, y ese avivamiento no lo estaba provocando ningún templo, ningún ministerio, ninguna iglesia. Era un solo hombre, pero un hombre valiente. Y este hombre es el que Jesús dice de esta manera: desde que empezó Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se ha vuelto violento, y solo los valientes lo arrebatan. Miren cómo cambió. La vida de Juan fue de impacto porque estaba conectada a la introducción y a la aparición pública del Mesías, del Cristo viviente. De verdad que esto le da un ingrediente extraordinario al cristianismo. Y nos dice a nosotros que nuestra vida religiosa no está basada en fábulas, ni en apariciones raras, ni en visiones de lugares esotéricos que nadie puede comprobar, sino en seres humanos verdaderos, seres humanos reales, hombres ordinarios, pero en el centro de la voluntad de Dios. Bendigo al Señor por eso. Dios
no quiere violencia en ninguna de sus manifestaciones. Dios no aprueba la violencia. Dios no patrocina la violencia. Dios no promueve la violencia. Ni la apoya, ni la patrocina, ni la promueve. Al contrario, la desaprueba y la condena. Pido a Dios en esta noche por cada vida que hoy se prepara para hacer algún daño a alguien. Pido a Dios misericordia, porque en este tiempo de caos, en donde los líderes y los gobernantes de los estados, de las ciudades, de las naciones, no han dado un buen ejemplo moral y ahora no tienen forma de controlar a la gente, a menos que no sea también haciendo más violencia. ¿Qué significa? Porque el texto de Mateo 11:12 es un texto oscuro. Es un texto que le ha dado dificultad a los expertos que incluso han ido a estudiar el griego original en el cual se escribió. Y mire, con todo eso, no han podido descifrar bien qué quiso decir el Señor cuando dijo que el reino de los cielos se hace violencia, cuando Dios no la patrocina en ninguna de esas maneras. De verdad que todavía nos preguntamos nosotros, ¿y qué habrá querido? ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo el reino de los cielos se ha formado con violencia y solo los violentos los arrebatan? Dicen algunas versiones, lo cual le da todavía una connotación más peligrosa y más negativa. Bendito el nombre de Dios. A manera de comentario, la valentía a la cual la Biblia en general demuestra, y quiero aclarar, la palabra valentía solo está una sola vez expresada en el libro en forma directa y literal en el libro de Mateo, aquí en la palabra violencia, que la han hecho la traducción de violencia, le han puesto valiente. Bendito el nombre de Dios. Amén. A manera de comentario, la valentía no es una emoción invariable. No es una emoción invariable de alguien que tiene su mente fija y después de ahí no titubea. No. La valentía no está solo basada en nuestra vida emocional, sino en nuestra actitud, en el espíritu, en la cognición del espíritu, en la parte cognitiva, en la parte evolutiva, voluntad y conocimiento. Primero. Segundo, la voluntad nuestra no está, la valentía en nuestra voluntad no está fundado en que somos indestructibles, en que seamos invencibles. Una persona que sea considerado indestructible o invencible no necesita ser valiente, no necesita hacerlo. Nadie lo va a derrotar, nadie lo va a intimidar, nadie le va a hacer morder el polvo. Bendito el nombre de Dios. Así que valentía no significa ser invencible. Tercero, la valentía de la cual hemos observado en las escrituras no está basada en las armas físicas, sino en la actitud interna que el ser humano asume cuando decide emprender algún proyecto para agradar y cumplir la voluntad de Dios.
Cuarto, muy popular es este dicho: la valentía no es ausencia de miedo. Quien no siente miedo puede dar la impresión que no es un ser humano. Primero. Segundo, quien no siente miedo no necesita ser valiente. No necesita tener valentía, pues no la necesita. La valentía de más mérito es aquella que cohabita en nuestros corazones junto con nuestros miedos. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Cuando el Señor se dirige a nosotros, constantemente dice: no temáis, dando la impresión que Dios sabe que como seres humanos podemos sentir miedo. Lo único que la valentía, al mantenerse firme nuestro corazón en la valentía, no le permite al miedo arroparnos y reinar sobre nosotros de manera como un temor. Y una cosa es sentir miedo y otra cosa es ser dominado por el temor. Son dos cosas muy diferentes. Yo siento miedo por instinto. Yo siento miedo porque soy ser humano. Yo siento miedo porque percibo alguna amenaza, que puede ser verdadera como puede ser imaginaria. Pero ser dominado por el temor ya es una cosa muy diferente. A manera de comentario, la Biblia nos dice a nosotros que no debemos vivir bajo un espíritu de temor. Incluso dice más. Cuando el amor de Dios nos da la aseguranza perfecta al corazón imperfecto de nosotros, llega el amor perfecto de Dios. Dice la Escritura que el amor de Dios, el amor perfecto de Dios, echa fuera el temor. Y cuando Dios nos da a nosotros de su fuerza, de su vida, de su naturaleza, de su palabra, de su espíritu, la Biblia dice que no nos ha dado nunca, en ninguna de las cosas que nos ha dado Dios, nunca Dios nos ha dado espíritu de temor. Bendito el nombre de Dios. Amén. Así que la valentía no es ausencia de miedo, es presencia de persistencia, de tenacidad, de confianza, de resistencia frente a algo malo hasta terminar el proceso. La valentía no es agresividad. No la confundamos con agresividad. Obviamente que el ser confiado no significa que debemos de ser bobos y mansos. Pero la verdadera valentía no incluye ni implica el ser agresivo para atacar a otros. Y sobre todo sabiendo nosotros, los creyentes, que nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino contra potestades que habitan en los aires. Dios no quiere violencia. Dios quiere valentía. Dios no quiere que el pueblo se quede con el dolor, con el luto por dentro. Tenemos el derecho de expresar nuestro luto. Tenemos el derecho de expresar nuestra libre expresión, para expresar nuestro dolor públicamente, nacionalmente. Pero tenemos que ser cuidadosos para no dejar que las pasiones, que todos esos vínculos generacionales de esas heridas del pasado de racismo y de esclavitud afloren y perviertan el espíritu de libertad que tenemos todos. Bendito el nombre de Dios. Finalmente, una parte muy importante sobre la valentía es que la valentía no consiste en las armas que tenemos,
sino en la actitud de nuestros corazones. Y nosotros debemos pedirle a Dios que en estos tiempos que estamos viviendo, la Biblia nos manda a nosotros a ser valientes, no violentos. Y cuando lo aplica el término violento o valiente, no lo aplica en el término de violencia, lo aplica en el término de esforzado, diligente, dedicado, tenaz, dispuesto, hambriento, con un corazón enteramente preparado para buscar lo que Dios dice, con un corazón enteramente feroz por cumplir con celo lo que Dios ha mandado, con un espíritu totalmente abierto para dejar a Dios trabajar en medio de los tiempos en que vivimos. Y este es un tiempo no de cobarde, es un tiempo de valiente. La palabra que alaba la valentía condena la cobardía. Y por eso dice la Escritura al final del libro de Apocalipsis que los cobardes no entrarán los cobardes. Y si van a entrar a otro lugar, pero no a la presencia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Cuando Dios habló a Josué, cuando Dios le ministró a Josué, le dio a entender a Josué que de todas las características que Dios estaba esperando de Josué, Josué era un hombre responsable, un líder naciente, fiel a Dios y a Moisés. Era un hombre dedicado, dispuesto, definido por Dios, determinado a obedecer. Cuando Dios le habla a Josué, le dice a Josué: mira, Josué, vas a pelear, vas a conquistar, vas a pasar el Jordán. Llegó el tiempo de yo cumplir mis promesas con ustedes. Llegó el tiempo de la cosecha. Llegó el tiempo de ver lo que ustedes pasaron 40 años anhelando. Te voy a pedir una sola cosa. Una sola cosa te voy a pedir. Y no te voy a pedir que tú sepas hablar bien, ni que sepas durar 10 horas orando, ni que te sepa la Biblia entera de principio hasta final. No te voy a pedir una sola cosa. Esfuérzate y sed valiente. Yo voy a hacer lo demás. Yo solo espero de ti esta pequeña contraparte. Que tú te esfuerces y sea valiente. Y me deje a mí trabajar, hacer la obra yo. Bendito el nombre de Dios. Sea Cristo glorificado para siempre. Me gusta la Escritura porque al final, hermano, nos podemos dar cuenta que el ser hoy un hombre o una mujer de Dios, el servir al Señor hoy en la generación que estamos viviendo, la gente solamente está mirando los santos apóstoles y los santos profetas del Antiguo Testamento. Pero mire, el que sirve a Dios ahora en este tiempo tiene que ser una persona muy santa. Porque esta sociedad en que vivimos está bien tergiversada. Y yo hoy, en esta noche, te invito a pelear la buena batalla de la fe. No a pelear solamente. Porque el violento pelea. El violento pelea. Pero el valiente pelea también. Pero pelea diferente. Porque no es vencido por el mal, sino que vence el mal con el bien. Y cuando este policía atrapa a este pobre hombre moreno, afroamericano, este policía pasa. En el momento que va a aplicar la ley es policía, pero luego que lo aprieta ya no es policía en ese momento, es un verdugo. Es un verdugo y un asesino sin querer. O sea que lo quiso o no lo quiso, se convirtió en un asesino. Las personas que salen a expresar frente al mundo su dolor y a clamar por un espíritu de justicia, de igualdad, de equidad en la sociedad.
que pare el racismo sistemático. Esas personas de verdad están haciendo un trabajo valiente, pero detrás de eso hay personas violentas que saquean, que queman los carros, que rompen las vitrinas de las tiendas, que saquean, que botan la basura, que vuelcan todo. Y por eso es que una cosa es ser violento y otra cosa es ser valiente. Voy a terminar con esto, recordándole la naturaleza de la vida que Dios nos ha dado. ¿Por qué es importante que tú y yo, hermano y hermana, y amigo que me escucha, necesitamos tener un espíritu de valentía para servir a Dios hoy? Incluso ya es más fácil ver un programa por la tableta en nuestra computadora, pero es fuerte. Hay que ser valiente ahora para salir, hay que ser valiente para ir a comprar, hay que ser valiente para ir a trabajar, hay que ser valiente hasta para reunirse con algún hermano. Es un tiempo que requiere de nosotros un corazón valiente, que no se amedrente. Miren algunos ejemplos y termino con esto. ¿Por qué la vida cristiana descansa en el espíritu, en el corazón del creyente abierto a Dios? Y Dios no está esperando que tú y yo tengamos poder. Él sabe que no tenemos poder. Él lo que quiere es la actitud. Y esa actitud firme, fiera, determinada, violenta, de amar y servirle, es lo que Él le llama valentía. Algunos ejemplos están en la Escritura. Juan capítulo 5, verso 24. Mateo 22, verso 14 dice que nosotros cuando recibimos el llamado, dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Algunos son valientes y muchos son cobardes. Hay que ser valiente para recibir el llamado de Dios. Recibirlo, responderlo también. Mateo 22, verso 14. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Segundo, hay que ser valiente, porque en la vida cristiana no es meterse a una iglesia, no es dejarse lavar la mente por un predicador o por una persona iluminada con ciertos poderes. No. Mateo 5:24, Jesús dice, es más que eso, es pasar de muerte a vida. Dice así, de cierto digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no va a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. La valentía tiene su fruto. Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 1, verso 13. Así dice la Escritura. No es solamente irnos de un grupo a otro, no, es más que eso. Es salir del mundo de las tinieblas. Y miren, Satanás no nos deja, ni nosotros salimos. Es Dios que nos saca. Cuando nosotros abrimos el corazón y su luz llega y nos ilumina, Él nos saca de ese reino de las tinieblas y nos traslada al reino de las luces. Es un acto de violencia. Satanás no suelta a nadie. El pecado no suelta. El que nos liberta no fuimos nosotros que nos soltamos. A Él le llaman el libertador, porque Él nos saca con firmeza, con fiereza, y nos escoge para que seamos pueblo suyo. Cuarto, cuando empezamos la vida cristiana, es para valiente. La vida cristiana es para valiente. Es para valiente. Piénselo despacio si quieres servir a Dios en este tiempo. No es para menos. Los que sirvieron al Señor en tiempo de Jesús pagaron un gran precio. Nosotros no estamos exonerados tampoco. Nosotros no somos mejores que ellos. También nosotros vamos a pagar un gran sacrificio. Y el primero de ellos uno de los primeros de ellos es Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la senda, por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Muchos. Yo pienso que esos muchos se refieren
a muchos cobardes y a pocos valientes que sí pueden entrar. Usted y yo estamos dentro. Vamos a caminar. Quinto, el apóstol Pablo dice, es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Me están escuchando? El reino de los cielos se hace violencia y solo los valientes los arrebatan. La vida cristiana no es para cobardes, no es para flamencos, no es para personas que están pusilánimes, indefinidas. Es para personas que tienen la actitud que la Biblia le llama valiente. Y finalmente, con todo lo que tenemos, hermano, tenemos desastres naturales, enfermedades contagiosas, conflictos bélicos o armados en el mundo, conmoción del universo, conmoción de las masas, de la gente, de la gran población que tiene el mundo. Incluso hay una intensidad mayor de la obra satánica, porque la Biblia dice que él sabe, Satanás sabe que le queda poco tiempo, según el libro de Apocalipsis capítulo 12. Él sabe que le queda poco tiempo, entonces va a acelerar. Pero también en la medida que el enemigo trata de acelerar su poder destructivo, entonces Dios lo que hace es que va trabajando por el otro lado, compensando eso. Y ahí está Pablo cuando habla de Timoteo. A Timoteo le escribe un momento que Timoteo está desanimado. Timoteo está decaído. Y le dice, no, Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Miren la valentía ahí. Poder, amor y dominio propio. Y cuando le dice en 2 Timoteo capítulo 3 verso 1, le dice, tienes que pelear la batalla de la fe. Y quiero acordarte algo. No te voy a hablar palabras lindas que tú quieres oír, te voy a decir lo que viene. Dice, en los días finales, en los postreros días, vendrán tiempos malos y peligrosos. Voy a terminar con esto. En los postreros días, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1, vendrán días malos y peligrosos. Y cuando los combinamos con Mateo 24, 22, no solamente dicen que son malos y peligrosos, sino que también van a ser acortados los tiempos. Van a ser entonces malos, peligrosos y cortos los días del fin. Y no sabemos si ya estamos entrando en ese periodo de los tiempos del fin. Por eso yo en esta noche, en este día de Dios, te invito para que peleemos la batalla de la fe. Que podamos escuchar al Señor Jesucristo cuando estemos decaídos, cuando estemos desanimados. Escuchar al Señor diciéndonos, porque yo he vencido, vosotros también venceréis. Que Dios te bendiga esta noche. Quiero recordarte que estamos aquí para servirte y que este domingo tenemos un gran mensaje para ti, para tu familia y para todos aquellos que estén dispuestos. Y quiero terminar mi oración haciendo esta oración y recordar esta cualidad que Dios le pidió a Josué, porque lo llamó fue a pelear la buena batalla de la fe. ¿Quieres orar conmigo esta noche? Yo quiero que ores conmigo. Oremos juntos. El Señor quiere que peleemos, pero no con armas, no con balas, no con bombas incendiarias, no con piedras, no con bombas lacrimógenas, sino con nuestro espíritu de obediencia y de sumisión al Señor. Padre, bendice esta nación. Bendice esta nación. Acércate a cada hogar, a cada familia, en medio del tumulto, en medio de los saqueos, en medio del dolor, en medio del caos, en medio de la confusión, en medio de ese espíritu de violencia que ronda al mundo
ese espíritu de muerte, de contagio, de maldad, de destrucción que cubre la faz de la tierra hoy. Yo pido, Padre, que derrame espíritu de salvación, espíritu de perdón, espíritu de gracia, espíritu de restitución, espíritu de reconciliación. Levanta nuestro corazón en valentía. Cerramos nuestro corazón al miedo, a la cobardía, al espíritu indefinido, al desánimo, al descuido. Y nos levantamos para servirte. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pelea. Pelea. El Señor está a tu lado. Él peleó tu batalla muchos siglos antes. Ahora te toca a ti ver la victoria. La victoria del Cordero. Con su sangre y su testimonio. Gracias, Padre. Que Dios te bendiga y te guarde ricamente.